El hecho de que la iglesia esté contaminada no es razón suficiente para que tú no te congregues. Digo esto porque la misma Biblia nos enseña a que debemos congregarnos. Por ejemplo, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante aquí aclarar lo siguiente. En el mundo actual que vivimos, por una pandemia, por cuestiones de trabajo, etc., Dios sabe cuál es tu posición, Dios sabe cuál es tu día a día, tu planificación, etc. Hay muchas personas que se les hace imposible congregarse de manera presencial. No tienen una iglesia cerca, están limitados, están confinados a su hogar, etcétera, etcétera. Trabajan de noche, trabajan los 7 días de la semana. Sin embargo, esto no es razón suficiente para que no te congregues, por lo menos de manera digital, como lo estamos haciendo ahorita. El congregarse es tener un tiempo de comunión con tus hermanos para exponer la palabra de Dios. No para hablar de fútbol, no para hablar de tendencias, para desmenuzar la escritura. Ahora, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo por el cual debemos de reunirnos presencialmente o digitalmente como lo estamos haciendo? El mismo versículo de Hebreos 10:25 nos lo dice: exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que el día se acerca. Cuando nosotros nos congregamos, tenemos la oportunidad de consolarnos, de edificarnos, de animarnos. Por ejemplo, tu servidor ha hecho videos para consolarlos. Ha hecho videos movidos desde mi propio sufrimiento para animar a otros. Pero también, para, como lo dice Hebreos 10:25, para exhortarnos. Es importante congregarnos, exhortar. Por si tú no lo sabes, esta palabra significa aconsejar, animar y amonestar a alguien por su propio bien. ¿Por qué es tan importante que la iglesia practique entre los hermanos la exhortación? Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Si no nos exhortamos, corremos el riesgo de ser endurecidos por el engaño del pecado. Y esto no es una revelación que contiene solamente el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías dice en el capítulo 17, versículo 5, así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Cuando tú depositas tu confianza únicamente en un hombre y lo idealizas, un motivador, un pastor, una figura de autoridad, etc., confías ciegamente en esa persona, esto trae por consecuencia una maldición, y la maldición es la ausencia de la bendición. ¿Por qué razón? Siempre hay que hacernos preguntas para estudiar más la Biblia. ¿Por qué razón conlleva una maldición confiar más en el hombre que en Dios? Ese mismo capítulo del profeta Jeremías, unos versículos más abajo, para ser exacto, el versículo 9 responde: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Ese hombre, esa mujer al que tú confías, el que tienes idealizado, al igual que tú, tiene un corazón que es engañoso, que viene defecto de fábrica, torcido, chueco, etc. Y si nosotros no nos damos el tiempo de exhortarnos con la Biblia, corremos el riesgo de ser endurecidos por el engaño, endurecidos por nosotros mismos, porque empezamos a decir cosas conforme a nuestros propios pecados. Llego yo
y como yo soy un motivador y como a mí me interesa llegarle a las masas, si no soy honesto y no tengo la palabra de Dios dentro de mí, yo voy a decirle cosas a las multitudes que ellos quieren oír. Por ejemplo, si todos ustedes son venezolanos, yo voy a decir: Venezuela va a ser lo mayor de mayores y Venezuela va a convertirse en la gran nación que va a recibir otra vez a extranjeros. Y esto nos engaña porque suena muy apetitoso, nos conecta con la esperanza, pero no necesariamente estoy diciendo la verdad. Es un ejemplo como botón de muestra. Ahora, cuando nosotros colocamos al libro para hablar, sucede algo muy interesante que lo describe el libro de Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro no miente. Quizás tú estás esperando una revelación a tu favor, pero la Biblia te dice: lo que tú estás pidiendo no va a suceder. Duele, pero no porque duela deja de ser verdad. Este libro separa lo que es emoción a lo que es espiritual. Este libro habla al espíritu y tiene la capacidad, porque tiene ese filo, para distinguir en lo que es un discurso populista, emocional, a lo que es necesario, alimento espiritual. Por otra parte, hay otra palabra que quiero sacar a colación y se encuentra en 2 de Timoteo 4:2. Dice así: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Este versículo comprime la importancia de la escritura, pero en esta oportunidad me quiero detener únicamente con la palabra redarguye. Resáltala. Significa reprobar, corregir, convencer de culpa a alguien. Y hoy vamos a hablar de redarguir y de exhortar. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos acercar lo que es redarguir para digerirlo un poco más? Voy a poner el ejemplo de los padres con los hijos utilizando ejemplos bíblicos. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. El niño, por naturaleza, viene para portarse mal. Por eso hay que educarlos, hay que corregirlos, hay que enseñarlos, hay que instruirlos, hay que mostrarles que cuando desafían sus autoridades tienen que tener consecuencias. Y esas consecuencias son primero advertencias y luego una consecuencia física que ocasione un dolor necesario, para que a través de ese dolor el niño entre en la meditación, en la reflexión y sepa que hay límites. Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. ¿Por qué la avergüenza? Porque es un niño que empieza a desafiar constantemente las autoridades, porque nunca padece las consecuencias. Son niños que se convierten en adultos que sienten que el mundo les debe algo porque no fueron exhortados, no fueron corregidos, no fueron amonestados. Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo. Cuando tú no lo corriges al pequeño, la Biblia dice: estás odiando al pequeño, porque no estás evitando problemas mayores, peores. Mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Notamos en el libro de Proverbios cómo el exhortar y el redarguir padres a hijos es sumamente esencial
para fortalecer el carácter de un hombre o una mujer de bien. Esto sucede también en los deportes. Tú puedes ser el mejor deportista, ganaste el Balón de Oro, pero cometiste una falta, tarjeta amarilla. No respetaste a la autoridad que es el árbitro, tarjeta roja. Puede ser Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, el que tú quieres. Insistes, eres sancionado y no juegas 3 partidos. Esto también sucede en las leyes de tránsito, por ejemplo, en países como Estados Unidos. Puede ser el actor que ganó el Oscar. Cometiste una infracción, abuso de autoridad, multa, insistes, vas preso. Y así podemos ver cada una de las áreas de nuestras vidas cuando notamos y llegamos a una conclusión. La exhortación y el ver que las leyes, cuando son infringidas, tienes motivos de aplicar una amonestación, son necesarias para nuestro propio bienestar. ¿Qué te hace pensar a ti que en la iglesia no es igual? ¿Qué sucede cuando una iglesia no exhorta y no redarguye? ¿Qué pasa cuando este lugar no es capaz de amonestar y de corregir a sus miembros? La respuesta sumamente sencilla. La iglesia se empieza a contaminar. Y esto es duro. ¿Tú has conocido una iglesia, por lo menos que haya practicado en una oportunidad, para no irme muy lejos, la excomunión? Es la separación de un hermano de la congregación por una ofensa moral o doctrinal. En la iglesia cristiana, la excomunión debe aplicarse al hermano que incurra en el pecado y, después que se ha amonestado debidamente, si no quiere, arrepentirse. Refiriéndose a la excomunión, los autores bíblicos usan expresiones como tenerlo por gentil y publicano, Mateo 18:17, entregarlo a Satanás, 1 Corintios 5:5, y desecharlo, Tito 3:10. En 1 Corintios 5:5 se practica la excomunión en un caso de inmoralidad, cuando un hombre estaba viviendo con su madrastra, y Pablo les dice a tal hombre sea entregado a Satanás. ¿Por qué es tan importante la excomunión? Porque una manzana podrida empieza a podrir el resto. Ciertamente la iglesia tiene que recibir a todo tipo de personas, pero hay una condición: que ese hombre o esa mujer esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados y a rehabilitarse. Porque cuando eso no sucede, empezamos a ver personas en las iglesias que no exhortan, que no redarguyen, y la iglesia se convierte en una discoteca donde a cada uno se le acepta tal y como es. ¿Qué argumento utilizan para evitar la exhortación y redarguir a los miembros de la iglesia? Yo lo he escuchado. No juzguéis para que no seáis juzgados. No debemos de juzgar al hermano. Solo Dios sabe lo que hay en su corazón. Esto es un acto cobarde, que una persona está escondiéndose detrás de un versículo, cuando Pablo dice en 1 Corintios 2:15, el hombre espiritual todas las cosas juzga. La iglesia tiene que ser capaz de exhortar, de redarguir, para conseguir equilibrio y dinamismo santo dentro de los miembros. Si el pastor está predicando una herejía, si el ministro está practicando algo que no es correcto, debemos de exhortarnos con mansedumbre para que el pecado no endurezca el corazón de la persona que lo practique y termine siendo autoengañado. Pero ya no se usa eso. Ahora somos incompetentes al momento de exhortar a tu hermano, porque cuando se exhorta con la Biblia,
piensan que tenemos algo en la contra de la persona que está siendo exhortada. Yo quiero aclarar algo, porque sé que me ven muchos pastores, líderes de las iglesias, miembros de iglesias. Yo no tengo nada en contra de ninguna persona. Tu problema no es conmigo. Yo estoy exponiendo lo que la Biblia dice, y la Biblia demanda cambio y humildad. No es suficiente creer en el Evangelio. Se necesita creer y arrepentirse. Marcos 1:15. Y arrepentirse es dejar lo que estoy haciendo mal, así me guste, así esté motivado, así lleve años invirtiendo en un pecado. Dejar lo que estoy haciendo mal para volverme al camino de Dios. Si estos videos te están confrontando, y qué bendición que no los tenga enfrente, que sea el Espíritu Santo el que los mueva. Si lo que se está diciendo en estos miércoles te interpela, te incomoda, te confronta, Santiago 4:17 dice: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tu conciencia te está diciendo: estoy equivocado, aprendí mal, tengo 15 años en el Evangelio, me estoy alimentando con algo totalmente nuevo para mí, no sabía que estaba pecando. Si ya tu conciencia te lo está diciendo y no empleas un cambio, sino mantienes tu error, mantienes esa ideología, esa idealización con el hombre, es pecado. Y para finalizar quiero decir lo siguiente: la cobardía en el ámbito espiritual es un pecado grave. ¿A qué me refiero? Cuando tú conoces la palabra de Dios y sabes que lo que dice aquí es verdad absoluta y no lo compartes, y no te da miedo exhortar a tu hermano, a tu amigo, a tu iglesia, a tu líder, porque estás intimidado, es pecado. Y qué curioso que el antepenúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21:8, da una lista de las personas que no entrarán a la ciudad santa, sino que irán a la muerte segunda en el lago de fuego. ¿Tú sabes quiénes encabezan la lista? Los cobardes, los que sabían que esto era importante decirlo, pero se callaron por la presión del mundo. ¿Cuál fue la gran comisión? Id y predicad el evangelio. Habla. ¿Qué hace Satanás? Cállate. Con presiones del mundo, diciéndote retrógrada, agarrando personas que están en tu entorno para que se burlen de ti, para que te señalen, para que te intimiden. No, es que yo no le puedo decir esto porque es el apóstol. Tú no tienes una fidelidad con los hombres. Tú tienes que agradar a Dios. Gálatas 1:10. Tu confianza está puesta en Dios. Tú tienes que agradar al Señor sin importar lo que el mundo diga. La presión del mundo, repito, quiere censurar a los hombres y mujeres de la iglesia. Satanás quiere silenciar. Cristo mandó a predicar. Y predicar es la Biblia, la palabra, para exhortarnos, para redarguirnos, para edificarnos, para corregirnos, para protegernos como iglesia. Para decir, esto es para todo el mundo, pero no te equivoques. Tú no puedes entrar a la iglesia y decir que eres cristiano y crear un fundamento de pecado. Tú primero corriges tu asunto, tu vida inmoral, y después empiezas a crecer en la vida de un creyente. No es cierto que eres un hombre de Dios o una mujer de Dios si no hay cambio en ti. El que está en Cristo, nueva criatura es. No es que yo nací así, no es que a mí me enseñaron así. Estás subestimando el poder de Dios.